vamos a ver por qué que te encontró este video. ¿Cuál es la situación que necesitas escuchar? En este caso hablan de noticias que llegan a tu vida. En el ámbito sentimental, familiar, puede llegar a ser económico, de estudios. Hablan de noticias que van a llegar a tu presente, económicos. Ahí está, para alguna situación que estabas sintiendo alguna especie de dolor. Algo te está atravesando en el ámbito económico. Ahí está la comunicación, alguna especie de disgusto que haya tenido con alguien con respecto a alguna especie de pago de dinero que se te debía, que no se te estaba dando. Alguna especie de rival. En el ámbito sentimental puede llegar a ser también alguna especie de ex o alguna especie de hombre que se estaba interponiendo a tu presente. En el ámbito económico o sentimental, te hablan las cartas desde ya. Una especie de florecimiento o de estabilidad que no estabas viendo. Invertido está el as de varas y el as de oros. Quiere decir en este caso que alguna especie de comunicación no estaba surgiendo en tu vida. Una especie de estabilidad. Hablan de destruir a alguna especie de enemigo o de rival o de persona influyente marital en el ámbito emocional que se estaba oponiendo familiar a tu presente, a tu vida. Haz de oro. El triunfo es rápido, es inmediato. El florecimiento en tu vida es avasallante. Te lo están diciendo las cartas desde ya con el as de oro y el 7 de oros. Lo estás viendo ahí. Noticias, comunicación. Incluso puede llegar a ser de que alguien la esté pasando mal, pero es un masculino. O puede llegar a ser alguna especie de acompañamiento espiritual de parte de un hombre que estés teniendo en tu vida en el presente. Hablan de destruir o cortar y transformar tu vida para bien, para que ocupes una especie de reinado, algo que tenga que ver con el legajo o con legajos en tu vida puede llegar a ser muy importante, algo que tenga que ver con papeles también. Te hablan de quitarte esta especie de obstrucción, de dejar de ser tan sentimental y en otros casos alguna especie de retraso que hayas tenido. Las cosas comienzan a fluir o alguna especie de condicionamiento que alguien te estaba creando en el ámbito sentimental, en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Se cae la carta de la madurez. En este caso remarcan que hay una especie de agotamiento que estás dejando a un costado para entrar a esta especie de madurez. El entrar a esta especie de madurez es darte cuenta que esas personas que se presentan como ovejas blancas a tu alrededor son sentencias a una especie de agotamiento y de condicionamiento en tu vida que no te dejaban avanzar, que no te permitían liderar porque te estaban viendo como diferente, como una persona influyente, como una persona inteligente, y es por eso que ven esa especie de rivalidad en tu vida. En otros casos hablan de algo que tenga que ver con la fama, con el dinero para alguno de ustedes. Incluso puede llegar a ser una persona famosa y a través de esa especie de fama le está llegando en este caso, por lo que estoy recibiendo, su merecido, por si lo estabas esperando para que te liberes. Dice así, insatisfacción, propósito. En este caso quieren remarcar el nodo sur. Algunas situaciones en tu vida que no te permitían girar, no te permitían avanzar o no te estaban permitiendo sentirte satisfecho o satisfecha con tu trabajo personal, con tu liberación, con tu transparencia emocional, puede llegar a ser en otros casos también, o algo que tenga que ver con tu propósito, que estaba frenando a alguien. Reconocer el propósito y canalizar las energías hacia un objetivo es posible ahora. Conéctate con vos y dale dirección a tus intenciones. Entonces, noticias que vas a estar recibiendo en el presente van a ser para avisarte de situaciones en tu vida que se terminan como obstáculos que no te estaban permitiendo o no te querían dejar avanzar. Date cuenta de lo que es este león al lado de esas ovejitas blancas. Puede llegar a ser un ámbito familiar, un ámbito religioso, un ámbito de estudio, un ámbito laboral, ¿sí? Que estaban viendo esa especie de florecimiento en tu vida o de tu capacidad y te estaban queriendo como retener, tal vez energéticamente, y esa especie de energía te estuvo atravesando y provocó una especie de aislamiento, de sufrimiento en tu vida. 7 de oro lo estás viendo ahí. El dinero, si era una especie de obstáculo, comienza a moverse en tu vida. En este caso lo quieren remarcar como una especie de estrella, de destello en tu vida. Puede llegar a ser importante. El reinicio. Y en otros casos dicen de comparación, para que no te estés comparando con otras personas. Si es en el ámbito del dinero, date cuenta, esa persona está más sola o más solo que nadie.
Si es en el ámbito amoroso, también está más solo, más sola que nadie. Un estado de depresión, cero comunicación, poco diálogo con su alrededor. Incluso hablando un poco de nostalgia de parte de él o de ella. Por eso tal vez no te estaba dejando avanzar. Si es en el ámbito de madurez emocional, la estás teniendo. ¿Por qué? Porque tal vez vos eras una persona influyente, una persona carismática y te estabas dejando gobernar o te estaban queriendo oscurecer. Esas personas que se presentan como en lo social, como personas puras o como personas blancas o como personas transparentes o como personas morales, también puede llegar a ser. Por eso es que te estaban queriendo detener. En este caso se queda en la base el hierofante. Hay situaciones en tu vida que se estaban como colgando en esta especie de balanza. Es una especie de valor de juicio que alguien estaba haciendo sobre tu vida. Voy a sacar 3 cartas. En este caso se queda la carta de los pactos. Bien, así no tengas pareja, así estés solo o sola, hay algo dentro tuyo que te provoca esta especie de sensación de madurez y de salir de un estado de agotamiento, dejar un estado de rigidez emocional. Que caiga otra carta, se cae la carta del mal, en este caso es una situación que te estaba pegando hacia una pareja, hacia un amor. En este caso quieren remarcar el número 33 y el número 15 puede resultar muy importante para algunos de ustedes y estas situaciones están ocurriendo. En este caso, las noticias que van a estar llegando es que a alguien le está ocurriendo como situaciones drásticas, dramáticas en su vida. Algo que tenga que ver con el comienzo de algo que ella quería comenzar, alguna especie de rencor, alguna especie de mal, de maleficio que alguien intentó hacerte, o tal vez con su decir o con su forma de hablar para condicionarte. Quiero que lo tengas en cuenta esto y vamos a ver en la base, se queda una energía de aislamiento de parte de esas personas hacia vos. ¿Bien? Quiero que esto lo tengas muy en cuenta, incluso que son como marionetas de su alrededor, que se manejan por lo superficial. ¿Sí? O que manejan como títeres a otras personas. Lo estás viendo ahí. Cero comunicación ahí en su vida o tal vez en la tuya. Dice así el mundo. Una especie de conclusión de todo esto es que planifiques tu vida, que la observes y el destino está moviendo todo a tu favor para defenderte, para cubrirte, para alejarte de todo mal. En este caso lo que está escrito, lo que sea para vos, va a estar llegando. En este caso hay alguien que está en una energía de duelo, de luto. En otros casos dicen de dejar de observarte como una especie de rival por las cosas que le están pasando en su vida. Y en corazón, hasta acá te dejo con esta lectura. Hacia dónde van muchos de ustedes con 3 cartas. A purificar y a proteger tu energía, a meditar sobre esa situación, a mimarte, a quererte más, a relajarte también por alguna especie de obstrucción o de malentendido que hayas tenido en tu vida. En este caso te hablan de que conectes con el agua, de que visites ríos, de que visites playa o que conectes. El agua puede llegar a ser muy importante para algunos de ustedes, o beber agua o hacerse limpiezas con agua puede resultar muy beneficiosos. Hasta acá los dejo con esta lectura. Nos estamos viendo muy prontito. Adiós.